Hoy vamos a hablar sobre la IA o la divulgación. No es de sorpresa para nadie que nosotros trabajamos con niños y hemos visto el uso continuado excesivo de la IA, ¿no? Chatting para nuestros amigos. Que hay alumnos que no saben hacerse un resumen, que no saben cuáles son los pasos a seguir para estudiar para un examen. Subrayar. Si nos remontamos atrás a mi era, yo no tuve chat tampoco, ¿vale? La podemos llamar era. Cuando tenías que hacer un trabajo de historia sobre X época, ¿qué hacías tú? ¿Dónde buscabas la información? En la enciclopedia. Así de vieja soy. O no has visto el típico trabajo que te pone la punta abajo. Espero que te haya gustado este trabajo. Si necesitas más ayuda, avísame. Hola, estamos aquí en otro episodio del podcast de Heila, me duele el cerebro. Hoy también nos acompaña María. Hola. Vale, hoy vamos a hablar sobre muchos temas, pero que todos afectan a lo mismo, que es el aprendizaje, que es la IA, el que todo se suba o que todo el contenido esté en internet, o la divulgación, ¿no? Vale. Vamos a empezar por poniendo un poco en contexto, ¿vale? ¿Cómo surge este tema? Este tema surge porque no es de sorpresa para nadie que nosotros trabajamos con niños y les ayudamos, entre otras cosas, a estudiar, a hacer los deberes, todo lo que es el proceso del aprendizaje. Y hemos visto el uso continuado excesivo de la IA, ¿no? Chatting para nuestros amigos, Google, YouTube, o sea, cualquier herramienta de internet, ¿no? Sí. Vale, entonces yo te quiero preguntar a ti como profe y también como psicopedagoga, ¿cómo crees tú que todo esto está influyendo en el aprendizaje? Vale, bueno, respondiendo a la pregunta que me acabas de hacer, yo sobre todo creo que vivimos rodeados de estímulos rápidos y que cada vez nos cuesta más concentrarnos y tener paciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el aprendizaje conlleva mucha paciencia, mucho tiempo, mucha atención y mucha concentración. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando con la IA? Que nosotros inmediatamente tenemos una respuesta, inmediatamente tenemos lo que sea que nosotros estemos buscando, estemos preguntando, lo tenemos al segundo, no tenemos que esperar nada. Y entonces eso yo creo que es algo que está afectando bastante al aprendizaje, porque si yo como alumno, en vez de pensar, de usar mi pensamiento crítico, de yo debatir y de yo buscar y de yo investigar, simplemente cojo a chat y le digo, oye, hazme los deberes, o mira, tengo que hacer un trabajo sobre tal y tal, o hazme un resumen sobre este examen porque lo tengo mañana y no he estudiado. Al final eso, lo que yo considero es que está afectando un montón al alumnado, porque por ellos mismos no están sabiendo hacer nada, por ellos mismos no están sabiendo que hay alumnos que no saben hacerse un resumen, que no saben cuáles son los pasos a seguir para estudiar para un examen. Subrayar. Claro, subraya lo importante y subraya todos los párrafos enteros. Entonces, yo no me niego en cuanto a la utilización de la IA porque ayuda un montón. Correcto. Y puede simplificar bastante el aprendizaje. Pero yo lo vería como algo complementario. Pero es verdad que los alumnos hoy en día lo están usando como algo del día a día. Como en vez de utilizar. ¿Columna? Exacto, en vez de utilizar yo mi cabeza, ya la utiliza chat por mí. Claro. Si nos remontamos atrás a mi era. Yo no tuve chat tampoco, ¿vale? La podemos llamar era. No, yo es que no haya tenido chat, es que yo no tenía internet, ¿vale? O sea, yo me tenía que poner a hacer los deberes y cuando algo no lo sabías hacer, ¿sabes lo que se hacía? En mi época. Sí, en la mía también. Lo intentabas y de repente te daba un resultado que tú decías, pues cuadra, ¿sabes? Porque no tenías el resultado, ¿vale? Entonces, buscabas la manera de llegar a ese resultado. O, por ejemplo, cuando tenías que contestar unas preguntas de historia, te tenías que leer un texto. Spoiler, en nuestra época tampoco salían las respuestas, todas las respuestas en el texto. Tenías que tener un poquito de pensamiento crítico y unificarlo con lo que habías estudiado anteriormente. Claro, eso lo tenías que hacer tú. Claro, y yo te pregunto, ¿qué haces cuando tenías que hacer un trabajo de historia sobre X época?
¿Qué hacías tú? ¿Dónde buscabas la información? En enciclopedia. Así de vieja Es soy. es que yo lo que hacía era ir a la biblioteca de mi pueblo, y no broma, También. y buscaba todos los libros relacionados con X. el tema que tuviera que trabajar. Para La Edad ayudarme. Media. Tampoco me quería llevar yo a mi casa un tocho de libro. Claro. Pero, por ejemplo, cuando me mandaban a hacer los trabajos sobre Canarias, en internet no había lo que viene siendo nada, porque a mí sí que me tocó el internet, pero un internet básico. Entonces, historia de Canarias, en internet no había llegado, ¿vale? No había llegado esa información, todavía no lo habían añadido. Entonces, yo lo que tenía que hacer era... Y te lo juro, yo iba a casa de mis abuelos, que ellos todavía tienen todos los libros de la historia de Canarias. Mira que se los agradecí, y gracias a esos libros puedo hacer los trabajos, porque si no, no. Es que... Es que es gracioso, pero hoy en día tienes una respuesta inmediata a través de internet, Sí. y ya te lo hacen, pero es que antes no. Es que ni siquiera buscas la información. Claro. Te la dan buscada. Bueno, buscada. De aquella manera Sí, que sí. luego tienes que... Es que ni siquiera se molestan en... Bueno, voy a leer el parrafito que me ha dado Chati, lo voy a leer y lo voy a poner yo con mis palabras. No, ellos copian y pegan, ¿sabes? Que se nota perfectamente. O sea, es que yo recuerdo a una muchacha mayor, ¿vale? 12 años, bueno, 13 ya, que estaba haciendo un trabajo, y esto que me da por revisárselo, le dije, ¿puedes por favor quitar las URL estas? Y por favor, se nota un montón que te lo ha dicho ChatGPT. ¿Puedes por favor por lo menos unificar las letras? Ya, o no has visto el típico trabajo que te pone a la punta abajo. Espero que te haya gustado este trabajo. Si necesitas más ayuda, avísame. O sea, copian y pegan todo lo que les pone en chat. Que como ni siquiera revisas lo que vas a entregar. Sí, tío. Es que, Qué vergüenza. de verdad, o sea, yo simplemente por tan poco dedicación te suspendería si fuese profesora. O sea, por lo menos cámbiame alguna palabra, jolín, que yo sepa que sabes hablar. O sea, Claro. que yo sepa que sabes algo del tema. Vamos a ver, yo en la universidad he usado chat. Que Pero porque... en la universidad yo no tampoco lo tuve, Bueno, ¿vale? vale. Yo lo tuve como a mitad o un poquito antes lo tuve. Qué fuerte. Pero es verdad que antes a lo mejor no lo usaba tanto, pero a lo mejor ahora para las últimas cosas que he estudiado no lo uso para que me haga, pero sí lo uso para que me ayude, o para que a lo mejor he leído una cosa que a mí me cuesta entender, pues le digo a chat, oye, tal información yo necesito entenderla, pues explícamela de alguna manera que yo la pueda entender. Y al final le estoy pidiendo ayuda en algo, pero no estoy diciendo que me haga una cosa. Claro. O por ejemplo, te dan un manual de una asignatura de 300.000 páginas. A mí no me da tiempo de leerme ese libro de 1000 páginas. Pues a lo mejor sí que le digo a chat, oye, necesito a lo mejor saber de cada tema un poquito de qué va tal. Y ya yo con esa información trabajo yo. Claro. Pero no le estoy diciendo a chat que me haga mi trabajo, mi resumen, no sé. Claro, por ejemplo, yo tengo una adolescente que estoy súper orgullosa de ella, y es que ella lo que hace es le pasaba lo que tenía que estudiar, y por voz se iban haciendo preguntas. O sea, él iba haciendo preguntas y ella se le iba contestando. O sea, era como porque ella necesita que le preguntes y que Claro. Su método de estudio Como es tener una hablando. conversación. Sí, entonces como muy bien. Es decir, para esto sirve la tecnología, y la estás Claro. utilizando muy bien, porque no te está haciendo nada, sino te está ayudando a tu integrar una información. Claro, como un método complementario. Claro, y le daba recursos. Si se trababa en algo, le decía, recuerda que esto, y si te lo aprendes así, no te va... O sea, que es como muy bien. Sí. Eso está muy bien. El problema es cuando tú lo externalizas todo, ¿no? Y matemáticas, historia, inglés, plástica, lengua, tienes que escribir sobre algo que ni siquiera piensas tú la idea y le dices, vale, escríbeme sobre esto. No. Sí, no. ¿Qué puedo escribir? Vale, pues ahora escribo. Chiqui, por favor. O sea, Sí. un mínimo, o sea, un minimísimo ahí. Ya. O sea, Por eso hoy en día les dices, venga, redáctame un texto sobre lo que quieras. No. Y que no saben ni empezar a redactar. Tú estabas el día que yo a un niño Sí. le Sí. dije, Sí. es que os lo voy a contar. Sí. Sí. Le dije, escríbeme Sí estaba. ¿Sobre qué le dije? Sobre Marvel era. Sí, sobre un tema que te guste. Ah, sí. Y luego él dijo, no sé sobre qué escribir. Vale. Y yo le dije, superhéroe. Exacto, venga. Y él dijo, voy a escribir sobre Marvel. Y yo, qué buena idea, porque encima yo controlo del tema, puedo Claro. más o menos ver. Me gusta Marvel. Claro, y nosotras pensando que a lo mejor iba a escribir algo como, bueno, yo veo Marvel porque mi superhéroe favorito es este, porque tiene Claro. el poder este, y hace... Superman tiene muchos poderes, por ejemplo. Por ejemplo, ya está. Claro, es como que ni siquiera han aprendido la estructura que lleva una redacción. Y tú le preguntas, ¿por qué no escribiste más? Es que no sé qué más escribir.
O sea, hay como un bloqueo no sé, de creatividad. Pero es que es eso, la creatividad y la imaginación. Que creo que a veces un montón de cosas se las damos ya hechas, las tienen hechas, preparadas, se las damos como dadas ya. Claro. Se las presentamos y ni siquiera les dejamos que imaginen, que piensen, y les dices, venga, juega un juego. Tío, es no que sé. Al final, por ejemplo, en las aulas, ¿vale? Cuando van a hacer una actividad, a mí no me lo daban, o sea, no me lo daban todo tan mascado. A mí me decían, venga, tenemos que hacer, yo qué sé, tenéis que poneros en grupos de 4. Sí. Ya los grupos están hechos. Para empezar, estamos empezando mal. Que yo entiendo que se lo hagan para que ningún niño se... Pero tú como profesora, tú sabes que niños se suelen quedar aislados. Sí, sí. Entonces tú más o menos intentas hacer los grupos de tal manera que esa persona no se puede quedar aislada. Exactamente. ¿No? Bueno, o que los grupos estén también compensados. Claro, eso es lo que hacían en mi época. Vale. Luego, o sea, ya empezamos con lo primero de, claro, yo aquí tengo que buscarme las castañas, ¿no? Tengo que ver con quién me pongo y me tengo que espabilar, porque normalmente, a mí lo que me solían decir a veces es, no se pueden poner con los que están a su alrededor. Sí, claro, con los que están sentados en la mesa. Exacto, para que se mueva un poco la dinámica, ¿no? Y luego te daban un tema, por ejemplo, el invierno. Vale, pero es que habíamos 3 del invierno. Entonces, entre los 3 nos tendríamos que poner, los 3 grupos nos teníamos que poner de acuerdo y cada grupo así, porque lo íbamos a hacer seguido, entonces para no hablar los 3 lo mismo. Ya, dividir la información. Claro, entonces mira todos los pasos que hay que hacer para poder desarrollar tu parte del trabajo, que era una cartulina grande, pintada y 4 letras. Sí. No era más porque estamos hablando de primaria en este caso, ¿no? Sí, sí. Pero es que eso ya no lo tienen. O sea, todos los trabajos son escritos. Todos los trabajos son de completar, de unir los exámenes. O con mucha tecnología, por ejemplo. Sí. Hoy lo que veo en las aulas sobre todo, no en todas, porque es verdad que a lo mejor hay centros que se pueden permitir más, centros que se pueden permitir menos, pero sí es verdad que en todas aquellas que cuentan con las tablets, trabajan mucho con ellas. Y a lo mejor todas las actividades pues las hago desde casa y las entrego por una plataforma. Yo siempre he preferido cualquier trabajo manual. A mí me encantaba hacer las presentaciones con cartulina, los resúmenes en libretas, porque colores, porque títulos, porque esto. Y así tú estás trabajando también la escritura, la creatividad, un montón de cosas también. El trabajo en equipo, porque te tienes que poner de acuerdo para yo en mi casa hacer una cosa y tú en la tuya otra. Porque y luego unirlo. Claro. Por ejemplo, tenemos una niña aquí que para mí su instituto hace las cosas súper bien, porque potencia mucho el pensamiento crítico, los trabajos son bastante divertidos. Por ejemplo, a ella la mandaron a observar la maduración de un plátano. La mandaron a observar el plátano en diferentes sitios, por ejemplo, cómo era dentro de la nevera, cómo era la temperatura ambiente, cómo era fuera, o sea, un pensamiento crítico. Sí. Pero ¿dónde la cagaron para mí? Que era todo a través de Canva. Y es como, chico, tenías la oportunidad perfecta para, primero, que ella tuviese que hacer una foto, imprimirla, que te escribiese ahí un texto sobre lo que estaba viendo, porque una vez se lo dejas hacer al ordenador, ChatGPT va a entrar en función. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Chico, o por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que plástica se curra mucho más ahora que en mi época, por ejemplo. En plástica le mandan a hacer las portadas, unas portadas que yo digo, mi madre. O sea, a mí me mandan a dibujar esto y suspendo plástica toda mi existencia, ¿sabes? O sea, terrible. Sin embargo, esos sí son capaces de hacerlo, pero leer un texto y contestar unas preguntas, ¿no? Ya. ¿Qué tú dices? O sea, ojo para dónde vamos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva siempre al mismo punto, y es el uso. O sea, yo no estoy para nada de acuerdo con el uso de tablet en el colegio. O sea, ojo, me parece que a la hora de que ellos puedan coger apuntes, que ellos puedan escribir, si ya tú estás en la ESO o en bachillerato, me parece bien. Sí. Porque te facilita la organización, el orden, incluso que el estudio en cierta manera. Sí. Pero no puede ser posible que tú tengas una tablet donde a ti te pongan todos los deberes y que yo no pueda imprimir esa hoja. Por ejemplo, de matemáticas, ¿me explicas cómo hago un ejercicio de matemáticas en una tablet? Es que el problema que yo creo es que están como sustituyendo una cosa por otra. Ni siquiera la están usando como algo complementario. Porque si tú dijeras, es que hasta en la ESO yo no veo mal el coger apuntes a mano. Ni yo, pero bueno.
Pero es que escriben muy lento, tía. Claro, pero porque no han tenido práctica. Claro. Pero porque yo jamás en la vida tuve tablets en clase. Hasta la universidad. Nada. En casa tenía yo un ordenador, pero de esos ordenadores que tú dices no usas nunca. Sí. Y a lo mejor para hacer algún otro trabajo que sí te obligaban a hacer a ordenador para entregarlo, pero lo imprimías, hacías tu portada y lo entregabas en mano. Total. Pero están sustituyendo todo lo que es la parte de la escritura con redacciones, pues... Sí, no sé, y no con la solo eso, tecnología. sino, ya lo hemos dicho anteriormente en otro episodio, y es que sin el lenguaje no tenemos pensamiento. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a pedirles que ellos unan conceptos? ¿Cómo vamos a pedirles que ellos tengan un pensamiento elaborado, profundo y crítico si no saben escribir, si no se saben expresar, si no saben comprender lo que están leyendo? Ya no un texto, sino una pregunta. O sea, yo me he visto aquí, tú Sí. o sea, eres mi mayor testigo de esta anécdota, Sí. y es, ellos hacen así, no lo entiendo. Mi respuesta es, vuélvelo a leer. No, es que no lo ha leído. No lo ha leído. Vuelve a leer, lo vuelve a leer y te vuelve a decir, es que no entiendo lo que tengo que hacer. Y tú dices, bueno, a lo mejor es verdad que es difícil, ¿no? Sí. Solo han leído, o sea, si es un texto así, solo han leído la última parte. Por lo tanto, no lo entienden porque no han leído lo anterior. O no han leído el enunciado, que es lo más importante. Porque Claro. aquí lo que pasa mucho es que el enunciado nos lo pasamos por el forro y no lo leemos. Sí. Y a lo mejor me dice, no que tengo que subrayar, sino que solamente tengo que hacer otra cosa. Pero como no lo he leído, pues no me entero. Exacto. Y, ay, no sé qué tengo que hacer. Y yo, vamos a leer la pregunta en alto. Ah, vale, si lo pone aquí. Sí. Claro, solo tienes que leerlo. Y ahí está el problema. O sea, ¿cómo van a aprender si las cosas más básicas, que es saber qué tienes que hacer o interesarte tú en saber qué tienes que hacer, no lo hacen? Claro. O que les cuesta mucho descifrar una frase o descifrar un mensaje. Sí. Que a lo mejor... Yo entiendo que hay niveles de dificultades, porque los hay, pero que a lo mejor hay un texto y las preguntas sobre el texto son muy básicas y muy sencillas. Sí. ¿Cómo se llama el perro de Carmen que va con ella al supermercado? Y en el texto te pone, el perro de Carmen se llama, y tú dices, solamente tienes que concentrarte, pero ese es el problema, que no le ponen atención a lo que están haciendo, porque piensan bueno, lo quiero hacer ya, lo quiero hacer rápido para terminar para ponerme a jugar, pero ni siquiera los 10 minutos que estoy haciendo la tarea, estoy centrada en la tarea, sino en otra Claro, cosa. y esto se remonta a lo que hemos dicho anteriormente de, joder, ¿pueden dejar de mandar 500.000 deberes? Porque son niños que vamos a hablar ahora de los que tienen necesidades educativas, Venga. ¿vale? Son niños que tienen que venir aquí a trabajar lo que les ocurre, la dislexia, la atención, yo qué sé, Sí, Pepito, sí. llámale Pepito a lo que tengan, ¿vale? Que no podemos trabajar porque tenemos que estar ayudándoles a hacer los deberes, porque esto es un follón en casa, porque los padres están hasta aquí, que ya bastante tienen con trabajar, intentar sacar a estos niños adelante, como para encima tenerse que poner con ellos a una lucha diaria de no quiero hacer los deberes, pero tienes que hacer los deberes, porque o sea, a esta lucha, Sí. como para encima tenerles que explicar que encima los niños se van a enfadar porque no se les explican igual que en el colegio. O sea, A por mí eso me favor. pasaba, por ejemplo, con las mates, que a lo mejor a mí en el cole las divisiones me las explicaban de una manera y yo cuando las iba a hacer en casa y no me acordaba, mi madre me las explicaba de otra. Y yo decía, no, así no era, así no me lo han explicado a mí. Y mi madre, pues yo toda la vida lo iba haciendo así. Y yo, pues no me lo han explicado así, así que no me vale la explicación que me está dando, porque ni siquiera me la dejan aplicar en el cole. Porque Claro. es como el método que te enseñan para las mates o para cualquier otra cosa es el que tienes que usar. Exacto. Ni Exacto. siquiera vale el resultado y qué camino has elegido tú para llegar ahí, no, sino Claro. que utilices su mismo método. Yo eso sí lo he hecho mucho de menos. Y yo agradezco mucho a mi cole. Yo cada vez que puedo lo nombro porque me parece el mejor cole del mundo. Todo se ha dicho. Nazaret, en La Palma, en Los Llanos, concretamente. Porque nos daban esa libertad, tía. Y en el instituto también me la daban. Les importaba más el proceso que el propio resultado. Incluso valoraban si el proceso estaba bien, pero el resultado estaba mal, porque te habías equivocado en un Sí, signo o algo así. lo típico que usas la calculadora y a lo mejor bueno. Sí, te lo valoraban. O, por ejemplo, si el resultado estaba bien, pero el procedimiento estaba más o menos, también te lo valoraban. Ahora es, o lo tienes todo tal cual yo te lo he explicado, O o nada. no. Chicos, tampoco, que están aprendiendo. Y encima Sí. es que tampoco le podemos exigir
que sepan llegar a un resultado con las limitaciones que tienen hoy en día. Y no les estoy llamando limitados. Pero no. Pero sí cada individuo cuenta con sus propias dificultades. Claro, pero sí que tienen limitaciones. Todos, tengas una necesidad, tengas un trastorno o no tengas nada, ¿vale? Todos tienen una limitación. O sea, partimos de un nivel de atención que no existe. Claro. ¿Vale? Entonces, darnos un poquito de margen a los que estamos intentando ayudar fuera para poder hacer algo con estos niños que tienen que aprender diferentes herramientas y habilidades para su futuro. Claro. Porque el colegio no lo es todo, ¿vale? No. Es la vida cuando sean adultos y tienen que aprender cómo enfrentarse a las cosas. Claro. Y ojo, yo soy defensora de los deberes. Creo que hay que tener deberes porque es la forma de tú integrar un aprendizaje. Lo que has aprendido. Pero, chicos, no le puedes mandar 50 preguntas para dentro de 3 días de inglés, 10 ejercicios de matemáticas, más tienes que hacer la prueba de Innovamat, más tienes que leerte un libro, el Quijote, que se le dan los choques a los adolescentes. O sea, por favor. Claro, es como ya se pegan el tiempo que se peguen en el colegio haciendo lo que tienen que hacer. Claro. Que sí, que les manden deberes, porque no estoy para nada en contra. Claro. Pero que no sea algo excesivo, porque yo he visto aquí alumnos que traen deberes de inglés, de mate, de lengua. Tú dices, vale, deberes de las 3 asignaturas, genial. Pero es que de mate, como hemos dado las fracciones, no me mandan 1 ni 2 ejercicios, me mandan 7 ejercicios. Sí. Y en cada ejercicio te ponen A, B, C, D. Y si sigues, pues hasta la F. Sí. Y te ves con un montón de apartados. Luego lengua. No, porque son 5 ejercicios más y 5 ejercicios, pero gordos, tochos. Sí. Y claro, al final ellos lo que tienen es la prisa de terminarlo, ni siquiera se están centrando en adquirir, o sea, en ver si, claro, si eso que han aprendido lo saben aplicar, si no lo saben aplicar, si lo han entendido, no lo han entendido. Entonces, tanto ejercicio al final hace que ni siquiera sepan si lo están aprendiendo o no. Pero hasta el punto, nosotras hemos hablado con padres que nos han dicho, no va a hacer los deberes, y me da igual. Y por primera vez en mi vida yo me veo callada como diciendo, estoy de acuerdo. Y es como, es que tienes razón. O alumnos que se ve que les cuesta el aprendizaje, que por lo que sea no llega a un mínimo, por lo tanto no tiene ningún diagnóstico, pero es tanto lo que le mandan, es tanta la exigencia, sexto de primaria, Que es que luego es mucha saturación, mucho agobio. que luego la pones a estudiar y es que me da hasta pena, que es como, mi niña, si es que yo ahora mismo me iría contigo a comernos un helado, me iría contigo a dar un paseo al parque y pasamos de conocimiento, de historia. Ya. Tío, ¿tú estabas cuando tuvimos que estudiar a una niña de sexto la revolución industrial? Que yo solo di en la ESO en segundo o en tercero, creo que fue. Sí. O la transición. La dictadura de Franco. Que es como... todo, o sea, el cambio, la transición, las consecuencias, o sea, pero de una manera muy exagerada. A mí esto me preocupa, porque para mí esto es una señal de que en cursos posteriores no se llega a dar este conocimiento. Y entonces lo están empezando como a meter antes. Entonces mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se puede llegar a esos contenidos? Porque nosotras no somos aquí Einstein. No. ¿Por qué nosotras sí pudimos tener esos conocimientos y ellos no? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna idea? Aparte de lo que ya hemos dicho de la atención. Claro, es que realmente no lo sé, porque es lo que hemos dicho, que al final están como adelantando conocimientos a edades muy tempranas. Y el problema es como que, no sé, yo creo que al final eso no se está ajustando al conocimiento de cada niño, ¿me explico? Es como, tengo 10 años, pero ahora mismo estoy aprendiendo o teniendo que memorizar o entender algo que debería entender un niño de 13. Exacto. Eso, o sea, eso yo como niño, yo me puedo frustrar, claro, porque siento que no lo voy a entender, o siento que debería aprenderlo un poquito más adelante, o me explico, como que me va a frustrar en ese sentido de estoy intentando, o sea, me tengo que aprender algo que aprenden para mí los mayores, claro, y a mí me cuesta, entonces cada vez me va a costar más el aprender y el estudiar, y que pierdo motivación entonces por eso. Claro, o sea, si ya para ellos enfrentarse a hacer los deberes es una odisea, cuando hay que ponerse a estudiar, encima venimos de cansancio del día a día, cansancio de hacer los deberes, cansancio de haber estado en el cole, cansancio de si hemos hecho una actividad extraescolar. Encima me tengo que enfrentar a unos conocimientos que
cero atracción por ellos porque encima me lo explican tipo clase magistral. Que es como, Sí. por favor, no me lo puedes explicar con un juego. O no me lo puedes explicar. O sea, tanta innovación y para las cosas que hay que innovar no se innova. Ya. Porque yo estoy hasta aquí de que si no ven matemáticas, porque es como que es la asignatura de perdición del 99% de la población. Sí. Entonces todo es, innovamos en mate. Pero coño, nadie innova en historia. Sí, o Que para mí lengua. era una tortura, por ejemplo. O lengua, tío, para mí lengua era una tortura psicológica. Te lo prometo. O sea, yo lo del complemento directo indirecto. es que La es que era una sintaxis no me tortura. gustaba a mí tampoco. Buah. Luego No. me di cuenta que la podía hacer tipo matemáticas, porque yo era de mates y física, y ya ahí, bien. Entonces ya lo que yo llevaba mal era historia y eso, que había que escribir y memorizar, y yo eso lo llevaba francamente mal. Claro, pero tú no agradeces, por ejemplo, un cambio que he visto hoy en día, un examen de historia tipo test. Ya, buah. Es que no lo Yo eso entiendo. de verdad que nunca lo voy a entender. ¿Cómo voy a fomentar en un niño el pensamiento crítico? El que el niño piense, el que el niño redacte, el que trabaja la escritura, el trabajar la creatividad, todo eso que quiero que el niño consiga, pues, se lo estoy quitando, lo estoy eliminando, o sea, le estoy quitando esa posibilidad y el niño me tacha A, B o C. Y la que es será porque no se lo van a estudiar como para Sí. aprendérselo, sino como para pasar el examen. A ver, no vamos a mentir. No se estudia igual. Un examen desarrollo, un examen Claro preguntas que no. cortas, un examen tipo test. Claro, a eso me Que no se refiero. estudia igual. Es como que le estás quitando a los niños esa posibilidad. Sí. Porque yo me acuerdo mis exámenes de historia eran a lo mejor 2 páginas o 3 y era todo de redactar. Y después me ponía la típica imagen de un cuadro del año de no sé qué. Interpreta este cuadro, relaciónalo con la época de tal. Y tú tenías que pensar en lo que habías estudiado, en lo que habías dado y empezar a redactar. Claro. Y por ejemplo, aquí los idiomas también ayudaban un montón. Sí. Porque en inglés te decían, y va a haber una redacción. Vale, tú no sabías de lo que era. No, pero ya tú te aprendes frases para la introducción, frases Claro. para la conclusión, Generales. Yo, por ejemplo, me hacía mis propios esquemas de, bueno, también. no sé de qué me va a tocar hablar, pero al menos tengo mis esquemas de cómo puedo redactarlo, qué frases puedo utilizar, qué conectores puedo utilizar, y al final con eso consigo puntos y ya luego lo que pueda rascar del tema rasco, ¿sabes? Exacto. Pero al menos ya Exacto. me he preparado algo y he adquirido como ese conocimiento. Exacto. Es que ya ni eso. O sea, ya es todo súper mascado. Todo es. En el examen vamos a hablar sobre las prendas de ropa. Me vas a tener que escribir una redacción sobre las prendas de ropa. O por ejemplo, las personas que se tienen que estudiar lo de la transición y demás, que les dieron todo el resumen hecho del Sí. examen. Así Y que encima me solo parece. tenías que memorizarlo, que ya lo tenías. Es como, ya le estás eliminando él, que el niño coja el libro, que mire lea. qué es lo importante, que él se haga su propio esquema en base a lo que él considera también más importante, porque ahí también está como la responsabilidad del niño en considerar Sí. que se estudie y que no. Sí. No, sino que ya le está dando el esquema masticado, todo resumido, para que encima solo se lo tengan que aprender y aún así no se lo aprenden. Sí. Y encima de aquí abrimos otra vía y es cómo salir de esto con un diagnóstico. Porque ¿cuántas familias no llegan aquí? Yo creo que mi niño tiene TDAH. Yo creo que mi niño tiene dislexia. Yo creo que mi niño tiene un problema de comprensión. Yo creo que mi niño... Vale. Y a lo mejor simplemente es lo que hemos estado hablando. Exacto. Que si no redacta, no escribe, no lee, no aprende a descifrar mensajes y demás, o utiliza mucho la IA, pues es normal que sea No una sepa. persona inquieta, o que una persona que no sepa, o una persona que lea un texto y no lo entienda. Pero porque eso no se ha practicado. Eso se tiene que practicar Claro, y luego y trabajar. es muy normal, o sea, a mí me parece muy normal con todo lo que estamos viviendo, la desmotivación. Es que no hay una motivación por aprender primero, porque el profesor llega, te cuenta algo y luego tú sales y en Instagram lo tienes de 800.000 maneras más divertidas. Sí. En YouTube también, páginas específicas de aprender matemáticas, aprender tal. Luego están las metodologías alternativas. Sí. Luego estamos los centros donde nos buscamos aquí la vida para intentar que ellos aprendan de otra otra forma. Siempre respetando la forma del profesor, ¿no? Sí. Pero buscándole o como otra vuelta. Entonces, ¿en qué momento le dejamos a ellos la opción de decir, oh, este tema me interesa, voy a practicar? O, ay, esto me gustó, voy a buscar más información. Si es que no necesitas ni siquiera buscar. Si es que ya tú hablas y te entras a Instagram y te pone el método peruano y te empiezan a salir... Hombre, no. Sí. No, o sea, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es Al como, final-
o sea, tenemos las tecnologías y creo que ni siquiera le estamos sacando el partido que podríamos sacarle. Totalmente. Porque encima que las tenemos, que nos facilitan un montón, porque es verdad, nos facilitan la enseñanza y el aprendizaje, ¿por qué no las utilizamos de una manera en la que para el niño sea más fácil aprender, sea más divertido aprender? Que a ver, que no todo el aprendizaje puede ser divertido. No. ¿Por qué no? Porque hay cosas que se tienen que aprender de la manera tradicional y ya está, no pasa nada. 2 por 1, 2. Exacto. Pero puedes aprender de una manera totalmente distinta y no las estamos utilizando como deberíamos, sino que le estamos dando como un mal uso, por así decirlo. Claro, mira, es que hemos pasado de... Mira, de toda la vida de Dios ha existido métodos alternativos para aprender las tablas de multiplicar. Sí. Pero ¿por qué te crees tú que antiguamente se utilizaba la memorización? Porque una de las partes más importantes a nivel cognitivo es la memoria y hay que ejercitarla. Entonces, ¿cuándo es importante ejercitarla? Entre primero y tercero de primaria. Entonces, ¿qué es cuando más te obligan a memorizar? A partir de ahí ya tú tienes como vamos a decir, como una batería de memorización. Y entonces ya puedes empezar a trabajar el razonamiento, ya puedes empezar a trabajar el cómo recupero esa información que hace tiempo que no utilizo, pero que está en mi cerebro. Pero es que todo eso se ha perdido, o sea, no sé cómo ni cuándo, pero todo esto se ha perdido. O sea, lo único bueno que yo creo que teníamos, que a nivel estructural del sistema, que es como en primero trabajamos esto, en segundo esto, en tercero esto, ¿no? Hasta eso se ha perdido. Ya. Es que hasta, por ejemplo, la lectoescritura, el que el niño sepa leer y escribir, si tú eso no lo trabajas en los primeros años, o sea, primero, segundo, tercero, venga, de primaria, que lo tienes que reforzar un montón, cuando el niño llega a cuarto, quinto y sexto, si en los años, o sea, en los cursos anteriores eso no se ha trabajado, después le va a costar. Y realmente no es que el niño tenga una dificultad o tenga un trastorno, o que no hay que diagnosticar nada. Lo que hay que hacer es reforzar esa parte. Porque a lo mejor han llegado niños o no que saben o no escribir, que les cuestan más o menos, pero realmente lo que les falta es la práctica. Les falta el leer más, leer libros, leer cuentos, leer alguna revista que les guste, escribir algo que les guste, aunque tú consideres una bobería, pero esa bobería a ellos les va a ayudar un montón, como a saber aplicar todo eso. Claro, una de las cosas que yo me veo que en vez de estar trabajando a lo mejor el miedo, tengo que estar trabajando el miedo mientras trabajo la lectoescritura y en vez de trabajarlo a nivel más que ellos pueden sentirlo más a nivel de sentimiento, ¿vale? Que no me salía, lo tengo que trabajar más en nivel de escritura. Sí, o a nivel académico. Para intentar utilizar los recursos que tenemos que aprender mientras trabajamos cosas que hay que trabajar. Sí. Entonces, ¿cuántos cómics del miedo no he hecho yo este año? O cuántos cómics sobre la vergüenza no he mandado yo a hacer este año. O cuántas novelas he mandado yo a escribir sobre el abandono. O cuántas poesías he mandado a escribir sobre el amor. O sea, cuántas veces creo que les he obligado a escribirme 3 cartas este año. Una por Navidad, la otra sobre el cristianismo, la otra, o cosas así. O sea, para intentar, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Ya. Si ese no es mi trabajo. Ya. Pero mi trabajo sí es ayudar al otro a que pueda ser primero un adulto funcional, que sepa hablar, escribir y comprender, ¿no? Y segundo, que tengan la capacidad de pensar. Es que no piensan. Ese es otro problema. Es que no piensan. Y a mí esto me preocupa. Y luego me da mucha rabia y coraje, porque de nada que tú empieces a fomentarles esto, ellos vuelan. Es que es eso, ellos saben. El problema es que nosotros no lo trabajamos, que no insistimos en eso, sino como que decimos, bueno, da igual, ¿no? No, da igual, no pasa nada, ya lo harán, no, es que si no lo hago ahora, luego le va a afectar. Claro. Si el niño ahora no aprende a escribir, de mayor tampoco podemos pretender que te sepan redactar un texto, claro, que entiendan otro, que es que no. Claro, y luego esto también les afecta. O sea, ¿qué te crees? ¿Que ellos no se van a dar cuenta? ¿Que ellos no se dan cuenta que no son capaces de entender alguna información que es demasiado compleja? ¿Cómo les hace sentir eso? Como si fuesen tontos. Sí. Porque no, sí. ¿cuántas veces no estoy yo peleando porque escuchas que soy tonto? Es que no me di cuenta que soy tonto. Yo no sé. Que no soy se tonto. me da. No sé. Hombre, no. Sí sabe. No. La cosa es ponerse. Exacto. O sea, hay que empezar. Tía, ¿sabes con lo que yo sueño? ¿El qué? Mucho. Con destruirlo todo. Destruirlo todo
y volver a lo de antes, tío, empezar a construir de cero. O sea, que los niños sean niños, que los niños tengan tiempo para jugar, que el adolescente tenga tiempo para poder establecer una conexión con los demás. O sea, que los niños sean siendo niños en su infancia, que los adolescentes sean adolescentes. Tío, ¿cuántas veces tú no en clase estabas aburrida y te ponías a hablar con tu compañera y jija, jaja, en plan, notitas en la agenda? Y ahora te ponen un parte por eso. Por el amor de Dios, hombre, que tampoco. Ya. O sea, ni tanto ni tampoco. Yo sé, y lo hemos dicho aquí un montón, que las cosas no están siendo fáciles para nadie. Ni profes, ni alumnos, ni padres, ni nosotros, ¿no? No. El personal externo tampoco. Pero contra. Pero sí que tenemos que poner como nuestro punto de esfuerzo, por así decirlo. Sí. Es como, por ejemplo, yo sé que educar a los niños no es fácil, porque no hay un manual que te diga, Por esto está bien, esto está mal, hazlo así, hazlo así. No lo hay. Total. Pero, por ejemplo, con el tema de las IA o las tecnologías, yo cuando era pequeña, vamos a poner un ejemplo, yo iba a un restaurante, ¿no? O iba a un parque, o iba a casa de un familiar. Con lo que yo me encontrara en ese espacio me tenía que entretener. Que yo iba a un restaurante, pues bueno, me llevaba a lo mejor un libro, una libreta y colores. Pues me llevaba un cuento. O como si me llevaba un trozo de plastilina. Pero algo me llevaba y yo con eso me divertía. O con eso algo inventaba. O vamos, yo me hacía mis historias, mis películas, con un montón de cosas. Pero es que hoy en día voy a un restaurante y no veo a ningún niño jugar, ni pintar, ni hablar. Sino que veo a un niño con la tablet, a un niño con el móvil, a un niño con cualquier dispositivo electrónico, todo. Claro. También es verdad que yo entiendo que depende mucho del sitio, porque Sí, hay sí. sitios que tú no les puedes dejar a la libre disposición. Entonces yo entiendo que si ellos terminaron de comer y tú quieres comer y tienes el derecho de comer tranquila, le pongas ahí la tablet y Santa Pascua. Yo hasta eso estoy de acuerdo. Claro, pero que no se convierta como en un hábito, como en una Exacto. costumbre de decir, Exacto. cada vez que salimos, cada día que salimos, yo entiendo que se los puedas poner algún día, otro, Claro. demás, es un momento necesario, mira, un momento de tranquilidad, lo pongo. Pero que se convierta en una costumbre, Exacto. no lo veo. Exacto. Pero porque el niño se está acostumbrando, vale, que cada vez que vayamos a tal sitio, con que llore un poco o te la pide, ya me la vas a poner. Exacto. Pero ¿dónde está la creatividad? Que no está en ningún lado. Claro, pero yo también, por ejemplo, yo recuerdo que los sitios que a mí me llevaban de pequeña eran sitios donde yo podía jugar. Eso también es verdad. En los la restaurantes mayoría. a veces había como una casita, Un espacio. un parque, sí. Tía, eso o vas a un sitio específico, eso ya no existe. O sea, Ya. te miran mal si tú estás con tu niño y tu niño a lo mejor se está moviendo porque es Sí, sí, chiquito, sí. o a lo mejor habla alto o grita porque está contento o lo que sea, te miran mal. Incluso te pueden llamar hasta la atención. Sí. Entonces yo entiendo que esa presión a los padres Es difícil, es difícil. Sí. les haga hacer esto de la tecnología. Pero ahí yo creo que está también nuestro derecho. Tío, el niño también tiene derecho de ir a un restaurante a comer carne con papas y que si la mesa de al lado le molesta, chico, ponte... Tapones. gracias, tapones. O pide una mesa más lejos. O yo qué sé, es como lo del avión, ¿sabes? Pero es por eso, yo creo que la sociedad en ese sentido ha cambiado, pero porque antes no era así. Yo antes salía con mis padres, a donde iban mis padres iba yo, Totalmente. para empezar. Sí. Y luego, a donde iba, pues me tenía que adaptar. Hombre, yo entiendo que a veces los niños lloran, gritan y demás, pero es que es algo que forma parte de la crianza, que todos hemos pasado por ahí. También es verdad que antes, o sea, venía en nuestro ADN el respeto Ya. y la obediencia. Ya. Ahora eso no existe. Entonces, ponte tú en un restaurante a discutir con tu hijo. Porque tú quieres que esté callado sentado y el otro no quiere. Ya. Es que, o sea, todo nos ha llevado hasta este punto donde estamos desconectados de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro entorno. Ni siquiera somos capaces de decir, bueno, voy a ir con mi niño a comer, o mi niña. Venga, vamos a buscar un sitio donde el niño tenga un espacio para jugar. Porque aquí en Gran Canaria, por suerte, hay un montón. Hay uno que tiene como hasta arena de playa ahí en el suelo. O sea, es una fantasía para los niños, ¿sabes? Hay un montón. Entonces, vamos a un poco enseñarles a ellos cómo tienen que hacer las cosas. Para que cuando ellos vayan creciendo también sepan hacerlas. Porque nosotros esperamos que ellos sepan hacerlas por ciencias y artes difusas, sin nosotros haber hecho nada. Claro. Pero es que el primero que te tienes que mirar eres tú. El primero que tiene que aprender a cómo gestionar la situación
porque yo entiendo que son situaciones nuevas que tú te enfrentas, yo entiendo que es duro, tío, vivir ese duelo de, es que yo quiero ir a ese restaurante, porque era un restaurante que yo iba antes de ser madre o padre, pero claro, es que mi hijo tiene 3 años y a lo mejor no es lo más indicado ir a ese restaurante ahora mismo, en esta fase donde estamos viviendo esa rebeldía adolescencia crítica de 3 años, ¿sabes? Sí. A lo mejor no es el momento. O si quieres ir, deja a tu hijo con otra persona y vete tú, ¿sabes? Entonces, y esto no está mal. Esto es parte de la maternidad y la paternidad. Claro. Y esto también hay que aceptarlo y hay que vivirlo. Pero no, de esto no se habla. Esto es mejor, cerramos los ojos, miramos a otro lado y tenemos que aceptar que los niños también... No, los niños tienen sus derechos, pero no en todos los sitios. Claro, pero igualmente, igual que los padres, son padres pero son personas. Entonces es como... Claro. Que no puedes dejar de lado tampoco esa parte. No, o sea, una de las cosas que yo he aprendido como madre es la importancia de mi individualidad. O sea, nunca pensé yo que iba a decir esto, pero sí, o sea, una de las cosas que he aprendido, pero como muy fuertemente, es la importancia de yo tener mi espacio y de yo tener mis tiempos, porque si yo los tengo, se los voy a poder dar a mi hijo también. Y si yo los tengo y mi hijo los tiene, lo siguiente que es que podamos tener espacio juntos. Si no, no existe. Es verdad que yo creo que en mi caso yo tengo la ventaja de estar divorciada, es más fácil encontrar esos espacios. La conciliación. Claro, porque el problema es cuando la familia está junta, es más difícil porque la rueda te lleva. Entonces, muchas veces yo me veo mandando estos deberes a casa y es iros a cenar la pareja juntos y los niños. Iros un fin de semana al año, o sea, ya ni yo lo recomendaría al mes, pero al año, sí, los niños. Iros a ver una película, ir a cenar, o sea, me veo mandando estos deberes a los padres, porque si ellos tienen ese espacio como pareja, luego van a tener espacio para el niño también. O muchas veces también les tengo que decir, vacaciones, no vengas, aprovecha el verano con tu hijo. Tu hijo necesita descansar. O sea, la rueda te lleva, es muy difícil encontrar un equilibrio. Es muy complicado. Sí. Pero porque es como lo que tú dices, va rodando todo. Entre el trabajo, las obligaciones, las actividades de los niños, el colegio, la tarea, porque esta obligación, porque... y no te da. Claro, y al final, todo esto influye en el desarrollo. Primero, tú le preguntas aquí a los niños, a los adolescentes, ¿cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? Clic. Ya. Y entonces tú empiezas a ver, está en modo adolescente, vamos a indagar un poco. Claro, vamos a indagar un poco. ¿Te has ido de vacaciones alguna vez con tu padre? No. ¿Ni al sur? No. Vale. Yo qué sé, alguna salida con tus padres, familia, tal. Bueno, sí. ¿Algún cumpleaños? Vale. ¿Algún cumpleaños tuyo que recuerdes en especial? No. Y es como, a ver, no puede, es altamente improbable que esto esté pasando. Pero al final ellos probablemente cuando sean más mayores sí sepan capaces de decirte, pues este momento o el otro. El problema es que ellos no tienen nada que les haya impactado a nivel corazoncito calentito, como lo llamo yo. Es una emoción que les haya dado como muchísima plenitud o muchísimo gusto de estar con sus padres haciendo X, porque es todo como una monotonía. Sí, todo a través de una discusión, o todo a través de, porque mis padres discutieron, entonces claro, ya luego, o sea, todo tiene como un pero. Sí. Pero. Entonces, tío, a mí esto me da mucha pena. Es normal discutir. Es normal con tu hijo, con tu marido. O sea, es normal no estar de acuerdo, pero eso no significa que vaya a limitar el tipo de relación. Exacto, discutir. Discutir no es gritarse, faltarse. No, discutir es no estar de acuerdo en algo. Exacto. Y yo doy mi punto de vista, tú das el otro punto de vista y a alguna conclusión tenemos que llegar. Exacto. Pero la gente lo confunde mucho con gritar, pelearse y que se arme un follón y que de ahí salga algo negativo. Exacto. Entonces, eso también es importante que los niños lo vean, que los padres no están de acuerdo
en todas las cosas. Claro, que igual que yo ahora mismo contigo no estoy de acuerdo en algo y discuto algo, que no es gritar, pero que media hora más tarde no podemos estar riendo de otra cosa. Claro, bueno, hace un rato dijimos que no estábamos de acuerdo en algo, creo, ¿no? Pues Ya es está. que Es no tiene nada imposible. que ver. Claro, y eso no implica menos cariño o menos respeto o menos amor. Porque si vemos aquí un montón Sí. que si no piensas igual que yo, entonces no somos los mejores amigos. Si no piensas igual que yo, entonces pues no somos pareja. Es como, no, no es necesario. Claro, como el grupo de amigos, Claro. todos actuando de una manera, pero hay uno que tiene otro pensamiento. ¿Qué significa? ¿Que eres rara? ¿Eres menos? ¿Nosotras somos Claro. más? ¿O no? Claro, y al final esto también se traslada adentro de las aulas. Si tú eres intransigente con tus vínculos en tu casa, también lo vas a hacer en el aprendizaje. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una adolescente aquí que es lista, no tiene ningún problema de poder aprender cualquier cosa, pero como algo se lo están dando de manera distinta a la habitual, así, pero bloqueo, ¿eh? Bloqueo en plan, total. no, Ale, no lo entiendo, Ale, me ayuda con esto, por favor. Es que Ale, que no puedo, es que de verdad que no lo entiendo, es que esto es muy difícil, que no tiene ningún sentido. Y yo decía, bueno, tú estabas, tampoco puede ser tan difícil. No. Es pararte, Claro. entenderlo, leerlo. Claro. No podemos entender todo la primera que lo leemos. No. Porque nosotras también hemos pasado por ahí, pero Sí. Y luego, claro, cuando tú les confrontas las cosas, ¿qué suelen hacer ellos? Te van como adornando esa realidad que ellos viven, como para ellos seguir teniendo la razón, ¿no? Sí, Porque sí. Cuando yo le decía, no puede ser tan difícil, tienes que buscarle el truco, era Innovamat, ¿vale? O sea, ella venía de las matemáticas tradicionales y se cambió de cole y estaba con Innovamat. Y yo, tienes que buscarle el truco. Cuando le tengas el truco, todo va a salir más fácil. Bueno, al final consiguió que me pusiese con ella. Vale, me pongo con ella y yo empiezo a leer. Es verdad que me parecía un poquito enrevesado, las cosas como son. Pero después de hacer varios ejercicios, empiezo a pillar la dinámica. Vale, entonces le digo, creo que es así, mira a ver, tal. Vemos que efectivamente había pillado la dinámica y es como, tía, ¿tú también sabes hacer esto? Que tú eres igual de inteligente que yo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, aquí estamos igual. Porque para mí esto también es una primera vez con esto. ya. Entonces, es como ese miedo a... Si me enfrento a esto yo sola y verdaderamente no soy capaz de hacerlo, ¿qué soy? O que al final, que al principio tenemos como poca confianza en nosotros, Claro. que a mí me ha pasado, por ejemplo, con las matemáticas, de decir, ya me las nombras y yo decir, mira, yo esto no sé hacerlo. De primeras. Pero si lo estudio y lo pongo, y me pongo porque lo he hecho, luego lo saco y digo, pues mira, al final, sí sé. Pero ya tú piensas que no vas a saber y ya como que ni siquiera te fuerzas en ponerte, es como no voy a saber, pues ya está, lo dejo, no. Claro, un truco para casa, ¿vale? Yo lo que yo suelo hacer aquí con las mates, porque es como un miedo terrible a las matemáticas, es decirle, ¿tú sabes cuántos 2 más 2? Entonces te dicen, sí, 4. Vale. ¿Cómo aprendiste tú que el 2 más 2 era 4? ¿Tú cómo aprendiste que era el 2? Entonces, pues 2 más 2 y cuentas, ¿verdad? Pues todo es igual. Un poquito más difícil, Hombre, ya. pero todo es igual. Es decir, si pudiste aprender eso con 4 años, 4, puedes aprender cualquier otra cosa con 15. Entonces, el problema no son las matemáticas. Ya. El problema es la negativa que tú tienes con las matemáticas. Sí, porque me ha pasado. Porque luego tú, o sea, estás tiempo con ellos y estás tiempo ahí, venga, vamos a ver dónde está, o sea, qué conocimiento anterior se ha saltado y por eso no comprendes esto, ¿no? Una vez cuando hilas eso, no tienes ningún problema, mates. Ya. No es que nosotros aquí tengamos una varita mágica, Mágica. perdón, que haga que ellos puedan aprender cualquier cosa. No, es simplemente ir como desestructurando y llegar a lo básico, a lo simple. Y esto con todo, con el aprendizaje todo es igual, ¿vale? Es muy difícil que ellos por sí mismos hoy en día puedan hacer las cosas. O sea, eso ya no se lo podemos pedir. Ya. Vale. Entonces, lo que sí podemos hacer es pedirles que lo hagan con esa ayuda. Lo que tú estabas diciendo antes. Vamos a utilizar
esto de tal manera que no me haga sentirme a mí que soy un inútil después porque no sé hacer nada, sino que me complemente lo que yo ya sé hacer o que me enseñe a mí a hacerlo. ¿Qué hubiese dado yo por tener, hubiese estudiado astrofísica de verdad? Entonces, hombre, no. Hoy en día hay un montón de herramientas súper guays. Pero no le sacamos el partido que le podríamos sacar. Tú no sabes, o sea, a mí Apple debería hacerme socia de ellos y regalarme cosas. Porque tú no sabes la cantidad de Apple que yo recomiendo. La de los esquemas y los mapas conceptuales, que es una fantasía, que les puedes poner dibujos, emoticonos, o sea, una fantasía. Y los tienes en la tablet. Pero claro, ¿qué suelo recomendar yo aquí? Para que lo cojan en casa también. Yo suelo mandar todo escrito, salvo el esquema. Porque como el esquema es visual y suelen ser esquemas llamativos y demás, es más guay hacerlo aquí. Pero ya estamos trabajando el cruce de información. Hay diferentes vías de información, la escrita, la tecnológica. Entonces es otra manera de estudiar, porque al final la tecnología no se la podemos quitar. No. Pero sí podemos sacarle rendimiento. Es como, exacto, claro. Exacto. Entonces vamos a intentar utilizar lo que tenemos a nuestro favor, a no seguir empeorando las capacidades cognitivas que ellos tienen, a no seguir dañándoles el proceso de aprendizaje, que para mí es una de las cosas más importantes hasta la adultez. Sí. Por eso somos muy pesados y hablamos mucho de eso aquí. Y vamos a intentar, y lo digo siempre, o sea, que disfruten un poquito más, por favor, y menos deberes, gracias. Lo necesitamos nosotros también. Gracias. Vale, estuvimos hablando de la IA, ¿vale? Sí. Entonces, yo voy a plantear una pregunta, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Vale. ¿Tú crees que todo lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial deberían de estar prohibidos para menores de 18 años, ya que afecta directamente al desarrollo profesional de la personalidad de cada uno? Pero estoy hablando en esos casos en los que hay adolescentes donde han interactuado con la IA hasta tal punto de que lo consideran su amigo. Hay una amistad detrás de ahí, de esa interacción. Sí. O sea, mi respuesta es clara y concisa. Sí, no deberían tener ese acceso, primero, porque están en edades muy vulnerables. Segundo, porque le puedes preguntar cualquier cosa y te responde cualquier cosa sin ningún filtro. Yo tengo pacientes adultos que me han dicho a mí directamente, sin que se le tiemblen las pestañas, que mejor la sesión es una vez al mes porque como tienen a ChatGPT, les va haciendo terapia mientras tanto y así, pues, entre las dos podemos ir solucionando los problemas. Eso es un percal, porque eso significa que ni siquiera han entendido cómo funciona la IA, ¿vale? Porque la IA lo que hace es tiene la capacidad de leer muchísima información muy rápida y te da la respuesta más probable a tu pregunta, que no quiere decir que sea la respuesta para ti, ¿vale? Eso en cuanto a lo de la terapia con IA. Y luego, con lo que has preguntado de si debería ser prohibido, sí, es que no deberían tener acceso a nada de eso. Es que, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha pasado que los adolescentes, como tienen a chat para comunicarse con él, no se comunican con ninguna persona existente? Exacto. Y se comunican solamente con esa aplicación. ¿Y cuántas desgracias no han pasado porque la aplicación no puede detectar o no puede dar un aviso de las conversaciones que están teniendo con la persona y luego pasan las cosas que pasan? Exacto. Han habido muchos casos de yo como adolescente hablo con chat, le cuento cosas muy violentas, muy difíciles, muy negativas. Chat me dice pues que haga una cosa y yo le hago caso y han pasado muchas desgracias por eso, sí. Porque encima ni siquiera la aplicación es capaz de dar voz de alarma. Exacto, por algo así. Entonces, es como todo. El problema es que no las puedes prohibir. Está claro, porque está al clic de cualquiera. Aunque igual que Instagram, debería estar prohibido para menores de 18, no de 16, de 18, pero bueno, no pasa nada. No lo puedes prohibir, pero sí puedes, puedes dárselos tú enseñándoles el uso. Claro. O sea, yo sigo viendo tablets de adolescentes aquí bloqueados esta GPT, chicas que tienen teléfono, que le sacan captura y les dicen házmelo y luego lo copian. O sea, es una tontería. Sí. O sea, úsalo en tu beneficio. O sea, únete al enemigo, ¿no? Sí. Vale.
Abolición, no. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale. En este caso, viene a razón de los deberes que mandamos para casa, ¿vale? Los colegios y los institutos mandan deberes para casa. Y voy a plantear una pregunta en la que yo, bajo mi percepción y mi opinión, yo considero que el sistema educativo está atrasado, ¿vale? Sí. Por ejemplo, ¿tú crees que sería más efectivo, por ejemplo, que las clases se dividen por cada hora o es una asignatura, ¿no? Si en vez de dividirlo así, ¿por qué no se dividiría? ¿No sería mejor dividir la hora y media, dar una hora de clase y la otra media hora de deberes y el profesor sea el que responda a la duda de los niños de esos deberes? Sí, sería mejor opción y ya no solamente hasta una hora, sino con 40 minutos. O sea, Suficiente. claro, porque ya una persona ni siquiera es capaz de concentrarse una hora entera. Correcto. Sino que hay un montón de estudios que dicen 40-45 minutos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como docentes no puedes hacer eso. Uno, porque el sistema educativo pues tampoco No lo te permite. Y dos, porque tienes, o sea, como docente, tú al final eres un personaje, por así decirlo. Pero Sí, detrás, literal. o sea, tienes que cumplir todo lo que te mandan que tienes detrás. Todos los niños tienen que adquirir todos estos conocimientos a final de curso. Tienen que saberse todo esto. Entonces, es como si ni siquiera me respalda el sistema educativo, ni siquiera me respalda todo eso, yo no puedo aplicar eso. Que hay un montón de docentes a los que les encantaría cambiarlo, o cambiar el sistema, o hacerlo de otra manera, enseñar de otra manera, pero el problema es que si te tienes que ajustar a unas cosas, a unos requisitos que tienes que cumplir, no puedes, es como que ni siquiera tienes la capacidad para hacer eso. Es como Yo que es que no... acabo de caer en la cuenta qué es lo que está pasando. A ver, sorpresa. Claro, o sea, ¿quiénes están ahora dando clases? Las personas que ya hemos crecido o en algún momento determinado Internet llegó a nuestras vidas. Entonces, somos personas con muy poca creatividad. Somos personas con muy pocos recursos de gestión. O sea, no sabemos gestionar un conflicto. Somos muy pocos los que sí sabemos salir adelante con 4 cosas. Entonces, claro, pídele tú a estos profesores que se sienten limitados, que yo no creo que lo estén, pero sí se sienten así, que sean creativos a la hora de explicar un tema. Yo creo que eso es lo que está pasando. No había caído, pero mi hipótesis, ¿no? Ujú. Pero es que es complicado. No es que a lo mejor ellos no quieran hacerlo o no puedan, sino que yo creo que muchos otros factores se lo impiden, por así decirlo, y no saben. No es que le impidan decir, mira, no lo hagas, no. Pero el decir que tengas que cumplir con un montón de expectativas a final de curso y que el niño sepa todo y que el niño aprenda esto y después hay cosas a lo mejor en el curso que siento que sobran un poco y demás, es como que ni siquiera puedes llevar la educación donde a ti te gustaría o como a ti te gustaría. Y también que yo creo que ahora mismo, en todo lo que es el sistema educativo, hay muy poquitos profesores con vocación. Sí. Y ese es un problema. Entonces, dilema. claro, si no tienes la vocación, no vas a tener las ganas de ser creativo, las ganas de buscar la manera de que el alumno, antes de que te toque el timbre para cambiar de clase, haya aprendido ese conocimiento y que no sea, y que sea a lo mejor necesario un poco. Si tú ves que se ha quedado un poco flojo, pues sí necesitas un refuerzo, si no, no. Es que yo veo, por lo que los niños nos cuentan, que el profesor ya lleva programados los deberes, pero ¿cómo vas a programar unos deberes? Primero tendrás que dar el conocimiento, ver cómo lo han adquirido y luego tú ves si es necesario, porque a lo mejor de eso no es necesario que hagas deberes. Ya. No, en mi época era así, ¿en la tuya? También. Pues ya no. Pero claro, depende. O sea, a lo mejor tú puedes decir, vale, puedo dar esto y llevar pensado mandar estos deberes, pero luego te tienes que ajustar a las necesidades o al final lo que han aprendido o no lo que han entendido. Pero sí, estamos de acuerdo. ¿Y creen que está ligado directamente la falta de comprensión lectora de los niños? Está asociado a que ahora a los niños pequeños les suelen dar los móviles para entretenerse y antiguamente le dábamos un lápiz, un boli o incluso un libro en los que ellos tenían que interpretar. Es decir, era habitual que los niños antiguamente leyeran, entonces su comprensión era mayor que la de hoy en día, que solo ven vídeos. Es que es eso. Y el problema es que se piensa que viendo, porque al menos aquí he tenido yo esta conversación muchas veces, piensan que teniendo esa historia contada vale igual
que leída. Y para nada, o sea, muy lejos de la realidad. No es lo mismo tú tener un libro delante y tener que dedicarle tiempo a leer, imaginarte lo que estás leyendo, pensar que habías dicho la página anterior, a tú ver una historia que las imágenes es que nada que ver. No tiene nada que ver. Aparte, Es mejor yo también, leer. Sí, yo también pienso que una persona que lee mucho, al final va a saber más. Va a saber más en el sentido de vocabulario, manera de expresarte. Menos faltas de ortografía. Claro, y al final, a la hora de redactar, Se pues nota. tienes más imaginación, te vienen más palabras, más expresiones, más frases, y lo haces todo con mayor facilidad, pero porque has leído y has visto un montón de estructuras. Claro. Y cuanto más lees, más recursos de ideas tienes para Sí, sí, tú sí. hacer, por ejemplo, los trabajos del instituto, que si tú ves los vídeos, porque los vídeos es 4 cosas contadas de diferentes maneras con diferentes personajes de diferentes nacionalidades. Entonces hay como un embudo, ¿sabes?